pero no está acostumbrada a escuchar la sonoridad de nuestras lenguas indígenas. Entonces, nuestras lenguas son muy poéticas, contienen muchas cosas y mucho ritmo también. Ya lo decía el escritor Macario Matus, difunto zapoteco de Juchitán, que no tiene caso escribir poesía porque las lenguas indígenas de por sí son poesía. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos la conversación para platicar con los creadores, los hacedores, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. La potencia poética del escritor totonacú Manuel Espinosa Zainos está contenida en su más reciente poemario Nada es perverso, Nituhuantunitlán, su primer libro publicado en Puebla con sorpresa, en el que se contienen poemas fuertes que tienen que ver con experiencias personales, sociales y de violencia, además de otros nutridos de amor y sexualidad. Bajo el sello de Alcorce Ediciones, el poemario bilingüe deja ver la voz de un poeta consolidado que desde su lengua materna aborda la realidad de su pueblo y su cultura. Cada cultura hace lo suyo para hablar en su lengua. Yo hago poesía porque me encontré con la poesía. Dijo Manuel hace unos días al presentar este libro en Puebla, que como ya decía yo, de manera sorprendente, es el primero que se edita bajo una editorial de este estado, que puede ser leído y adquirido y distribuido de manera local, porque si bien Manuel había sido publicado en otros estados del país, incluida la Ciudad de México, no había un libro que se distribuyera, como ya decía yo, que se publicara, que una editorial local haya volteado los ojos hacia su poesía. Me da mucho gusto recibir a Manuel Espinosa Zainos y de inicio, Manuel, cuando hacías la presentación de este poemario, hablabas de la necesidad de voltear los ojos hacia la realidad, las realidades de los pueblos originarios y de sus integrantes, el ponerles un rostro y en este caso una voz que en tu particular voz es poética. Manuel, ¿qué tanto hay de eso en tu poesía? Bueno, muchas gracias Paula, muchas gracias a la Jornada de Oriente. Pues vivimos, decía yo, en un país que discrimina, que desprecia sus raíces, que desprecia su cultura, que desprecia sus orígenes. Entonces, hay tantos pueblos originarios, tantas maneras de nombrar el mundo, tantas lenguas en nuestro país. Y hay leyes también pues, que abogan por esto, que de alguna manera pues defienden pues esto, gracias a la lucha de los pueblos originarios durante tanto tiempo, nada ha sido gratis. Bueno, pero estas leyes tampoco se reflejan en la realidad, sigue habiendo la discriminación. Una de las causas más importantes de la pérdida de la lengua y la cultura tiene que ver con la discriminación, con este rechazo, con este desprecio. Y no solo es la discriminación del otro, sino que nos han enseñado también a autodespreciarnos, a autodiscriminarnos a nosotros mismos. De tal manera que tenemos maestros bilingües que se avergüenzan de su lengua y de su cultura y que no transmiten a los niños y a las niñas una verdadera educación bilingüe, una verdadera educación indígena.
Y a nosotros mismos, muchas veces, muchos padres de familia ya no le transmiten a sus hijos la lengua y la cultura. Y esto es terrible, es una realidad que estamos viviendo ahora. Los lingüistas, los especialistas dicen que en unas generaciones más se habrán perdido varias de las lenguas y culturas de nuestro país. Entonces, a mí me da como coraje porque pienso que ninguna lengua debe morir, ninguna cultura merece ser menos, inferior, no merece ser inferiorizada, no merece ser minimizada. Ninguna cultura, ninguna lengua es más que otra. Todas las lenguas, todas las culturas valen igual y deberían de estar en el mismo nivel. Sin embargo, en el caso de las lenguas, pues se han caminado de manera distinta. Muchas veces el español se ha desarrollado tanto, está en todas partes, que tapa y está caminando como sobre las lenguas indígenas. Y tenemos que aprender a caminar de igual a igual. Todo está en español, tenemos que de llenarlo también todo en nuestra lengua. Por eso yo empecé a escribir en esto. Desde hace mucho antes yo trabajaba, desde la edad adolescente, empecé a trabajar con adultos en el INEA, a enseñarles a leer y escribir en su lengua. En edad ya 18 años, ya de grande, porque igual, al igual que muchos niños, no me enseñaron a leer y escribir en mi lengua en la escuela. Yo la aprendí ya de grande. Entonces, ya después de esto, pues entonces comprendí muchas cosas, la belleza de mi lengua, el significado de pertenecer a un pueblo originario. Me tocó vivir un movimiento muy interesante en Huehuetla, lo que era entonces la Organización Independiente Totonaca, la UIT, que estaban trabajando cosas de espiritualidad indígena, de medicina tradicional, procesos organizativos. Y entonces llego y estaba como el orgullo indígena. Y yo dije, wow, o sea que sí es bonito y es importante ser hablante de una lengua originaria. Fue en esa época en que yo me convertí en poeta. Entonces, mi poesía refleja muchas cosas que se están viviendo. Primero, sobre mi cultura. Yo llevo 4 libros, este es el cuarto libro que nace, pero hay otros libros que escribí antes. Mi primer libro surgió en 1998, entonces hablaba yo sobre las raíces, sobre los dioses totonacos, sobre la costumbre de los pueblos, la vida cotidiana. El segundo libro, que se llama Cantan los Totonacos, también hablaba yo de los dioses totonacos, ¿no? De los rituales que existen en mi comunidad, esto que nos hace ser lo que somos como totonacos. En el tercer libro entendí que hay como una evolución, entendí que tenemos un idioma y que no es un dialecto como nos han hecho creer durante mucho tiempo, y dije, pues como es un idioma, pues se puede hacer cualquier cosa, ¿no? ¿No? Entonces empecé a incursionar en la poesía amorosa, en la poesía erótica, porque pues si yo me había dado cuenta que ya había poetas zapotecos, que ya había poetas mazatecos, que está mayas, que hacían literatura erótica, ¿no? En su lengua. Entonces dije, para el verdadero florecimiento de nuestra lengua, pues no le puedes decir a una lengua, tú esto puedes decir y esto no puedes decir. Entonces empecé a escribir también poesía erótica, poesía amorosa. Últimamente, y parte de este libro, gran parte de este libro contiene poesía con compromiso social. Me da mucho coraje lo que pasa en nuestros pueblos, estos movimientos en defensa de la tierra que ha habido, ¿no? La amenaza de las grandes empresas, pero particularmente el libro también contiene poemas, aparte de poemas de amor y poemas eróticos, contiene también poesía sobre la violencia doméstica. Todos en algún momento en nuestra casa, y espero que no todos, pero muchos en nuestra casa, en nuestras familias, vimos cómo le pegaban a mamá o le regañaban o a la vecina o a la familia que tenía ese problema. Y yo siempre sabía que tenía que hacer algo. Y ahora sé que es a través de la poesía como yo puedo expresarme y denunciar. Contiene solamente una probadita, porque viene después todo un libro completo de poemas que hablan sobre la violencia doméstica, que no está bien, que me parece que tenemos que involucrarnos y ser empáticos.
Entonces, de esto habla mi trabajo poético, tienen contenido social de alguna manera. Pero se dice, Manuel, que la poesía es música. Y cuando tú te expresas y te comunicas a través de tu lengua materna, ¿qué puedes identificar de música y de sonoridad que hay en la lengua totonacú? Es que estamos tan acostumbrados a escuchar el alemán, el francés, el japonés, el inglés. Si tú vas a un restaurante de la Ciudad de México, la gente habla una lengua, el inglés, el francés, y ya sabemos, nos parece como tan normal y no nos llama la atención porque es algo con que la gente convive a diario en las grandes ciudades, pero no está acostumbrada a escuchar la sonoridad de nuestras lenguas indígenas. Entonces, nuestras lenguas son muy poéticas, contienen muchas cosas y mucho ritmo también. Ah, ya lo decía el escritor Macario Matus, difunto zapoteco de Juchitán, que no tiene caso escribir poesía porque las lenguas indígenas de por sí son poesía. Entonces, en mi caso me interesa mucho que se oiga bonito en mi lengua, que tenga ese ritmo, que tenga esa musicalidad, pero me interesa pero me interesa también que se escuche bonito, que lleve un mensaje y que ese mensaje sea, aunque es poesía, me interesa que a la gente le entienda, ¿no? Que a la gente lo capte y le guste y sienta lo que yo siento. Uno de los grandes problemas de la literatura indígena contemporánea justamente es que no hay quien nos traduzca, no hay quien nos revise, no hay críticos literarios en totonaco, porque no hay poetas en nuestra lengua. Yo sigo siendo un bicho raro que hago estas cosas en mi comunidad, porque no es común que la gente haga poesía, que escriba libros, aunque es verdad que hay mucha riqueza lingüística, hay mucha tradición oral, pero todo está en la oralidad. Pero cuando tú vas a una escuela y le lees un poema a un joven, a un estudiante que de alguna manera reniega su cultura o ya no se identifica, cuando escucha la sonoridad de la lengua, cuando escucha el ritmo, cuando escucha la belleza y lo siente, entonces se acercan y dicen, ah, yo también soy totonaco y me gustaría hacer lo mismo, eso que haces tú. Se da una reactivación de la lengua. Y este es el poder de la poesía y este es el poder de la lengua cuando se trabaja de alguna manera. Por eso creo que es importante que se impulse desde todas partes. Y antes de que nos leas un fragmento de un poema o el poema completo que tú elijas en este afán de compartir tu palabra, Manuel, también en la presentación decías y apuntabas que pareciera que hay temas en los que los pueblos indígenas y sus integrantes no están, digamos, inmiscuidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el amor, ¿no? Remarcabas tú de una manera anecdótica y quizás hasta con humor, que tú también habías nacido producto, ¿no? De una relación amorosa entre tus padres, porque también cualquier persona de cualquier lugar es sujeto a sentir, a experimentar, a hacer, pero parecía que estos temas no eran abordados o no tenían, digamos, derecho a ser abordados por los escritores, por los creadores indígenas. ¿Qué pasa con temas como ese, Manuel? Los temas amorosos, los temas eróticos y por otro lado los temas estos de protesta, de cambio social. Te dices tú también un poema, un poeta, perdón, feminista. ¿Qué pasa con esta amalgama de temas, Manuel? Bueno, yo pensé, cuando yo empecé a escribir poesía erótica en mi lengua, yo pensé que me iban a petear. Dije, me van a aventar una piedra o algo, ¿no? Y fue muy curioso porque la gente, la primera vez que leí poesía erótica fue en una fiesta patronal en mi pueblo. Entonces había mucha gente y yo me daba cuenta que la gente se reía, se tapaba la boca y se sonrojaban. Y dije, ah, bueno, está pasando algo y se está emocionando la gente. Entonces ya creo que ya me doy por bien servido. Lo mismo pasó en alguna vez que fui a la Universidad Intercultural, también las jovencitas, los jovencitos estaban de alguna manera en comunicación conmigo y con lo que estaba yo leyendo.
cuchicheaban entre ellos también, se sonrojaban. Bueno, es un tema del cual no se habla, pero que está presente. Y si la poesía cumple esta función de comunicar y llegar a la gente, pues yo creo que ya cumplió su función, que al final de cuentas es lo que buscamos, emocionarnos juntos, ¿no? Temblar juntos a través de un texto, a través de la palabra. Eh, Hay temas pendientes en nuestra comunidad, muchos temas pendientes en nuestras comunidades. Uno de los temas pendientes justamente es la sexualidad. Hay temas de los que no se hablan todavía y hay temas de los que no se platican todavía. Y sin embargo, creo que es necesario irlos tocando poco a poco porque tiene que ver y porque va ligado muchas cosas con cuestiones de la violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Esta agresión sexual que se da. Yo creo que nos hace falta una buena educación sexual, ¿no? No se hablan temas de orientación sexual en la comunidad y sin embargo lo hay, ¿no? Y entonces viven terriblemente como de alguna manera silenciados. Son voces que están silenciadas y que no se hablan. Entonces, por eso decidí como de alguna manera romper esta tradición y empezar a abrir como que el tema. Es importante platicar del tema de la sexualidad amorosa, de la educación sexual también, porque también hay casos de enfermedades de transmisión sexual en las comunidades y que se da justamente porque no hay información en nuestra lengua menos, ¿no? Entonces, creo que es importante ir abordando el tema y en mi caso, a mí me toca hacerlo de manera poética, a mí me toca decir lo que está pasando a través de la poesía. Entonces es un tema que me gusta, es un tema que es necesario abordar, al igual que el tema de la violencia doméstica, al igual que el tema de los feminicidios, al igual que el tema del machismo en la comunidad. También hay que tocar temas de los que no se hablan. Hay que hablar de eso que no quieren que nosotros digamos, de los abusos de las autoridades, ¿no? De los abusos de los partidos políticos, ¿no? De que solamente usan a la gente cuando realmente lo necesitan, cuando, que ellos necesitan el voto, pero cuando hay una emergencia, cuando pasó, por ejemplo, el huracán Grace en agosto pasado, todos esos políticos que prometían cosas y iban a solucionar el mundo, desaparecieron, ¿no? Hay que hablar de eso también a través de la poesía. Oye, Manuel, ¿y cuál es la deuda que, digamos, institucionalmente tienen el Estado hacia ustedes, los creadores? Por un lado, están todos estos institutos dedicados a la defensa, digamos, a la conservación en muchos casos, casos específicos de lenguas donde están en detrimento, en franco detrimento, todo un programa, digamos, de premios, de publicaciones, pero de otro lado, sujetos que de manera personal piden que el español sea solamente la lengua oficial de México y se dejen a un lado las otras 67 lenguas que también se hablan en el país. O sea, hay un doble discurso o en la práctica, si nos vamos a los estantes de las librerías, ahí podemos contar con una sola mano a los autores en lenguas originarias. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la deuda que tiene el Estado hacia creadores como tú, Manuel? Siempre que ocurre algo en un país, a los pueblos indígenas siempre les quedan debiendo. Siempre a nosotros nos quedan debiendo en todos los sentidos, en salud, en educación, en materia de derechos humanos. Parece que como que si valiéramos menos. Entonces, cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que considerar primero que hay muchos Méxicos, que no solamente es un país, que no solamente es una nación, que somos muchas naciones y que cada nación tiene sus propias particularidades, ¿no? En este caso, es triste ver en las presidencias municipales cuando uno va y te encuentras con un secretario que habla español, cuando toda la población habla la lengua totonaca, ¿no? Y uno tiene que preguntar, bueno, ¿no hablas totonaco o qué? No sé, aquí todos hablamos. Lo mismo pasa en materia de salud, en materia de derechos humanos. Cuando uno va a la escuela de educación indígena,
y luego, y el maestro no habla la lengua, ¿no? Y está dando las clases solamente en español, o cuando hacen un evento escolar y todo está en español y no en la lengua de la comunidad. Me parece terrible. Creo que tenemos que ir cambiando el tipo de educación que nosotros estamos ofreciendo a los niños. Para que una educación sea de calidad, es necesario que a los alumnos, a los niños, se les transmita en su lengua. Si a un francés, a un niño que habla inglés, a un niño que habla japonés, lo educan en su lengua, ¿por qué un niño que habla la lengua totonaca no lo educan en su lengua? ¿No? Entonces, esa falta nos hace, no podemos seguir negando lo que somos, porque entonces vamos a ser un país muy infeliz, un país que reniega de su cultura, es un país infeliz, es un país que no se quiere, con muy baja autoestima. No podemos seguir así. Tenemos que transmitirle a los niños otra forma de pensar, otra forma de ser, ¿no? Y en el aspecto de los creadores, creo que falta muchas cosas. Es muy bonito que te publican un libro, o sea, está muy bien que una institución, que una editorial. Bueno, pero ¿quién te forma? Muchos de nosotros nos formamos, de repente nos convertimos en poetas porque leímos a otros poetas, porque escuchamos a otros que también hacen poesía y porque nos dimos cuenta que nuestra lengua se puede hacer y que era una manera de reivindicarnos y que era una manera de decir, aquí está mi cultura, aquí está mi lengua, ¿no? Pero es necesario formar a escritores, a niños escritores, a jóvenes escritores en su lengua. Y esto es una deuda del Estado, esto es una deuda de los gobiernos. Las escuelas podrían ser un centro de creación literaria donde a los niños se les enseña a crear. Estamos acostumbrados a consumir ideas, pero que a los niños se les enseña a leer y escribir en su lengua materna. Hay mucho que escribir, tan solo en la tradición oral, lo que los abuelos nos cuentan, que eso escribieran los niños y que publicaran un libro y que de la escuela saliera ese libro, que no solamente de la escuela se metan los libros, sino que también salgan y que florezcan. Eso sería maravilloso. Pero se requiere iniciativa, se requiere tiempo, se requiere ganas de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, pues también los premios son bonitos, pero un premio no te hace escritor, ¿no? Una beca tampoco te hace escritor, es necesario trabajar. Eh, no podemos seguir siendo analfabetos en nuestra propia lengua. Eh, Tantos años de educación indígena y que la gente no sepa leer y escribir en su lengua es terrible. Entonces, ¿de qué sirve entonces? Tenemos que insistir en esto, tenemos que llenar las calles con nuestra palabra, tenemos que llenar las escuelas con nuestra palabra, los centros de salud, todo. Tenemos que nombrar las cosas desde nuestra lengua, desde nuestra cultura. Sigue habiendo mucho pendiente, tenemos que exigir un Estado, ¿no? Que tenga un instituto estatal de lenguas indígenas, que publique libros. No basta con que los jóvenes en la Universidad Intercultural hagan una investigación sobre la lengua, sobre la cultura y todo muy bonito. Si eso no se publica y se queda ahí, no sirve. Si tienen una propuesta pedagógica bonito dirigida a los niños o es un material para los niños, bueno, se tiene que publicar, ¿no? Entonces, creo que hace falta ese tipo de impulsar ese tipo de acciones para en pro de nuestra lengua y nuestra cultura. Háblanos ahora de este poemario, de Nada es perverso, la manera en que se da, digamos, esta colaboración, este trabajo editorial con Alcorce, una editorial que se está afianzando en Puebla y la posibilidad de, como decíamos al inicio, ver que tu obra está distribuida y que puedes ir a una de las principales librerías aquí del centro de la ciudad de Puebla como lo es Profética y encontrar tu material. Háblanos de esa colaboración, Manuel, y cómo sale Nada es perverso de otro tanto, de otro cúmulo de poemas que me imagino encontrarán también salida. Sí, inicialmente yo publiqué en mis redes sociales, siempre ando publicando poesía. Ahí publiqué un poema que habla sobre la violencia hacia las mujeres. Y una amiga poeta, Irma Pineda, lo replicó, que es una gran poeta zapoteca, también lo publicó en su perfil
Y el editor lo vio y dijo, y me contactó y me dijo, oye, quiero conocerte y quiero publicar tu obra, cuéntame de tu poesía. Tuvimos una sesión de Zoom y ya le conté, pues es que llevo años escribiendo y además, pues tengo todo un poemario de mujeres que habla de esto, pero bueno, pues ese te publicamos. Y yo le dije, pero es que me parece un tema fundamental y un tema importante, quiero seguirlo trabajando, quiero seguirlo enriqueciendo, dame tiempo, pero tengo otra propuesta y tengo una antología personal pero la mitad de esa antología personal y los demás poemas son poemas sueltos, poemas que tengo, pero también de mucho compromiso social, pero también son poemas muy bonitos que estoy seguro te van a gustar. Y armé el libro y lo que ocurrió, le gustó, estaba como muy, muy contento, dice, sí, lo publicamos inmediatamente. Y pues yo muy emocionado porque tenía muchos años que no publicaba. Tengo otro libro que estaba en la UDLA, lo iban a publicar, pero por todo lo que estalló el conflicto, pues ya no se publicó ahí. Se llama El retorno de las aves. Entonces es otro libro que habla de la muerte, que habla del pensamiento que tenemos sobre la tierra y este movimiento que hay en la sierra sobre las luchas en defensa de la tierra. Entonces es un poemario muy bonito con un prólogo de Elena Poniatowska, pero ese libro no ha salido, lo estoy mandando a otra editorial. Pero este libro salió y la verdad que estoy muy emocionado porque después de tantos años yo había publicado en otros lugares, en otros estados, bueno, en este país mismo, en México, en la Ciudad de México, pues, y había publicado incluso, pues, en muchas antologías, en suplementos culturales del país y de otros países, pero, yo quería publicar en mi estado, quería como decir, también hacemos literatura en Puebla, en lenguas originarias y los totonacos estamos haciendo literatura en lenguas originarias. Quería como de alguna manera que conocieran mi trabajo, pero no se había dado como esta oportunidad de publicar en Puebla. Y ahora cuando se da esta oportunidad de colaborar, pues me parece muy importante porque además es la primera vez que se coloca, después de 20 años, es la primera vez que se coloca mi libro en las librerías, ¿no? De Puebla y que además que tengo entendido que también en la Ciudad de México en librerías importantes los van a llevar. Entonces, creo que es importante empezar a voltear, empezar a cambiar las cosas con lo que estamos haciendo. Entonces, la literatura indígena contemporánea, la literatura indígena totonaca puede contribuir a un país mejor, con más inclusión, con más interculturalidad. Y si nos regalas parte de tu voz poética, Manuel, si nos lees un poema, si nos cantas un poema tuyo. Claro que sí, con todo gusto. Es parte de este libro que tiene poesía muy, muy bonito. Y este poema que les voy a leer forma parte del primer poemario. Este libro está dividido en 5 partes. Entonces, la primera parte se llama Estallar la voz. Y justamente tiene que ver con esta manera de alzar la voz, de decir lo que está pasando, ¿no? Entonces, dice así. Akshni nataspitan kinse. Akshni nataspitan kinse. Nakunin piniana ng kimpo chinikan. Wantish laka kastawakan manchishkog sikulan. Kostushtul akshnin katsil. Lan tlamal kapatsikaw kani talakchikan. Akshni nataspitan kinse. Nakunin piway man dalikatin. Stachana shatalaktakan pakan. Chu akshnin kumunesh nalakatish lipaskat. Chutsokosta, tsokosta, natlabatan, kataya, nakoni, lakang pinapaksa, mintalipuan. Cuando mi madre vuelva. Cuando mi madre vuelva, le diré que Dios no existe, que aquel varón que le rezaba salió huyendo del templo al escuchar de las vaginas desgarradas. Cuando mi madre vuelva, le contaré que los pecados son alas marchitas hechas polvo,
Y cuando intente caminar arrodillada, arrepentida de ser mujer, le diré que las heridas sanan de pie. Es parte de este libro que se llama Nada es perverso. Además es muy fácil de leer en Totonaco y lo leíste perfectamente. Se llama, dice, ni tú bandú ni tan, nada es perverso. Y tiene una pequeña frase, de otra vez es doña Elena Poniatowska en la parte de atrás. Y bueno, pues ojalá algún día lo puedan leer. Así es. Pues yo te agradezco mucho, Manuel, el que te hayas conectado, el que nos llevaras a través de tu charla en esta reflexión que siempre debería darse, digamos, de manera profunda y sobre todo para provocar un cambio pequeño que puede partir de nosotros mismos, basado en el respeto, en la distinción de que existe lo plural, en la necesidad de reconocer a los otros y sobre todo a esas otras voces que por muchos decenios y por centurias completas han estado, digamos, subsumidas por algo mayor y tan significativo como puede ser una lengua, en este caso el español. Entonces, te agradezco mucho que abras tu palabra, que abras tu voz, que nos hables de tu trabajo, digamos, más reciente, al que es posible adquirirse a través de la página de la editorial, me imagino también a través de tus redes sociales. Así que recuérdanos dónde encontrarte, Manuel, dónde establecer una comunicación contigo. Mira, yo estoy en Facebook, me pueden encontrar como Manuel Espinosa Zainos. Manuel Espinosa Zainos, todo es con letra S. Y el libro está en algunas librerías en Puebla, en Profética, también en la librería Latice también está ahí, y en la página de la editorial, que es Alcorce Ediciones, también ahí se puede adquirir, y por supuesto también en mis redes sociales hay información. Utilizo más Facebook, así que por ahí nos encontramos y nos agregamos. Y pues también te agradezco muchísimo, gracias por tu tiempo, por tu trabajo y por tu palabra. Gracias por escucharme. Pues muchas gracias, Manuel, y estamos en comunicación. Gracias, un abrazo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.